Déjame reposar, aflojar los músculos del corazón y poner a dormitar el alma para poder hablar, para poder recordar esos días, los más largos del tiempo. Con estas palabras comienza el inmortal poema de Jaime Sabines sobre la muerte de su padre. Algo sobre la muerte del mayor Sabines se llama el poema. Con estas palabras podría haber empezado el largo relato de la pasión que hemos escuchado. Con ellas podría haber empezado el Evangelio mismo, porque así empezó todo, para asimilar lo que habían vivido con Jesús, para asimilar lo que había pasado con Jesús en aquellos días, los más largos del tiempo. Los primeros discípulos tuvieron que reposar, aflojar los músculos del corazón, porque era su corazón el que había sido herido y era su corazón el único que podía comprender lo que había pasado. Qué lejos quedaron aquellos días de la transfiguración cuando a la vista del Señor resplandeciente, Simón Pedro quería levantar 3 tiendas y quedarse allí, con Él para siempre. En cambio, cuando Jesús lo invita al huerto de los olivos, primero dormirá, luego lo negará y al final huirá. Qué paradoja. Así es nuestra vida. Nos va bien, estamos bien con el Señor, estamos contentos en la vida y decimos, así queremos estar siempre. Y cuando la vida nos confronta, cuando se nos pone enfrente la aspereza, la rudeza, la brutalidad de la cruz con todo y la muerte, entonces lo negamos todo, cerramos los ojos, salimos como los cobardes, huyendo, nos desaparecemos, renegamos. Qué ironía. Jesús, Dios siempre con nosotros, y cuando necesita de nosotros, nosotros huimos y lo dejamos. Hay en el Evangelio una voz narradora que nos lo cuenta todo, nos ubica en el tiempo. Faltaban 2 días para la Pascua. Hagan de cuenta que esta voz narradora fuera una persona ya mayor que, habiendo escuchado las historias que contaba Simón Pedro, al paso de los años él mismo un día se sentara y pidiera que los niños y los jóvenes se sentaran a su alrededor y él comenzara a contarles la historia. Faltaban 2 días para la Pascua. Y trata de explicarse, de situarse en un sentido más amplio que el del tiempo y el del lugar. Trata de situarse en el plano de la comprensión, en el de la lógica, aunque ¿quién alcanza a comprender la lógica de Dios? Los sumos sacerdotes y los escribas buscaban, continuaría esta voz narradora, buscaban la manera de arrestar a Jesús con astucia para darle muerte, pero decían, no durante la fiesta, para que no se produzca un tumulto en el pueblo. Y entonces la voz que nos cuenta la historia nos invita a olvidarnos de todo y a poner atención a lo que nos cuenta. Y quizás se ponga un poco a reflexionar y cierre los ojos, frunza un poco el ceño y, haciendo memoria, caiga en la cuenta de una escena fascinante que lo resume todo. Lo que hemos visto antes de ella, de esta escena que hemos escuchado y lo que veremos también a partir de ella. Y la voz quiere hablarnos de Jesús y de su muerte, del porqué de su muerte, del sentido de su muerte. Como el frasco de alabastro, diría la voz. Así fue lo que pasó. No es una anécdota más, es la síntesis del Evangelio. Jesús fue destrozado, destruido, como un frasco de alabastro, como el frasco de alabastro que una mujer introdujo en la casa de Simón el leproso en Betania. Los sumos sacerdotes y los escribas querían matarlo porque había puesto en peligro el sistema del templo, porque cambiaba radicalmente la imagen de Dios. Quizá este es un buen momento para que alguno de los que escuchan la historia levante la mano e interrumpa a quien la cuente y diga, ¿por qué? ¿Por qué Jesús ponía en peligro el templo? ¿Por qué precisamente tenían que matarlo? Quien nos cuenta la historia, probablemente llamado Juan Marcos, se le quedaría viendo, no podría evitar que vinieran unas cuantas lágrimas a sus ojos,
no solo por el dolor de la muerte de Jesús, sino por la nostalgia de aquel amor tan grande que se hizo presente cuando Jesús caminó por nuestra tierra. Y le diría, porque a Jesús le gustaba más la casa del leproso que el templo de Jerusalén para dar gloria a Dios. Porque al templo no entraban ni los leprosos ni las mujeres, ni los extranjeros, ni los pecadores. Porque ahí el perdón de los pecados solo se podía conseguir con sacrificios y con sangre. Pero Jesús vino de Dios a traernos vida, a buscar a los perdidos, a incluir a los marginados, a perdonar a los pecadores, a curar a los enfermos. Jesús vino a darnos vida. Es que Jesús, Dios salió del templo para entrar en nuestras casas. Es decir, Dios quiso abandonar para siempre este absurdo sistema de sacrificios que nos hace creer que podemos comprar el amor de Dios, podemos comprar el perdón de Dios, y más triste aún, que nos hace creer que para encontrar el favor de Dios y para encontrar el perdón de Dios hay que derramar sangre. Dios prefirió en Jesús hacer a un lado eso y entrar a nuestras casas, entrar a nuestra vida diaria, entrar a nuestros corazones, entrar por la puerta de la compasión, con la llave de la misericordia. Y qué curioso, como aquella primera vez que entró Jesús en la casa de Simón, el pescador, el que Jesús llamó después Pedro, y diría la voz, Pedro mismo nos lo ha contado, yo lo escuché. Pedro contó que Jesús entró a su casa y curó a su suegra, la tomó de la mano con ternura, le habló con cariño, la puso de pie, y ella, agradecida, tomó el servicio como una manera de vivir con alegría y con esperanza en medio de todos. Y nos continuaría contando la historia y diría, ahí podríamos haberlo comprendido todo, pero no lo hicimos. Después curó a los leprosos, los tocó con el mismo cariño, les habló con la misma ternura, les llegó al corazón con el mismo amor, los curó y los reinsertó en la vida de la comunidad. Ahí podríamos haberlo entendido todo, pero no lo hicimos. 3 veces nos anunció que lo matarían y que sería levantado de entre los muertos. Podríamos haberlo entendido todo entonces, pero no lo hicimos. Después quiso subir a Jerusalén. Muchos que lo seguían fueron con él desde Galilea. Lo alabaron con palmas por todo el camino, celebrando una victoria que entonces no entendimos, sino hasta después de que pasaron todos esos días, los más largos del tiempo. La élite de Jerusalén, los sacerdotes, los que vivían en el templo, ellos sí entendieron. Qué ironía. Roma lo vio llegar y comprendió al momento. Qué ironía. Por eso lo mataron. Ya lo habían matado en la cruz y los suyos no acababan de entender. Lo mataron, es verdad, pero no lo destruyeron. Fue como el frasco de alabastro que llevaba una mujer. Jesús estaba en casa de un leproso. ¿Dónde más? ¿Dónde más podría estar Jesús si era amigo de los leprosos y de los enfermos y de las mujeres y de los publicanos y de los pecadores? Hasta que fue quebrado supimos que portaba el más fino de los perfumes. Qué ironía. Pensaron destruirlo y cuando lo destruyeron fue cuando derramó su contenido. Pensaron que matándolo lo desaparecerían para siempre, pero la fragancia de la resurrección, de su vida plena, de su vida nueva, lo ha hecho más presente, como pasa también con el pan. Él mismo lo dijo aquella noche, la última de su vida, y los suyos no acabaron de comprenderlo. Roma y Jerusalén lo mataron pensando que ahí acabaría todo y que con él moriría todo. Pero antes de que lo mataran, él tomó el pan, lo bendijo, lo partió y le entregó. Judas recibió su parte, como todos. Judas pensó que él entregaba a Jesús, pobre Judas. Era Jesús el que se había puesto en sus manos. Roma pensaba que matándolo acabaría todo, pero Jesús comprendió que él era como el pan, que no se come entero, sino que se parte para que pueda servir de alimento. Qué ironía. Al inicio del Evangelio, los demonios reconocían a Jesús como el Santo de Dios. Y hacia el final del Evangelio, los sumos sacerdotes le preguntan, incapaces de reconocerlo, si es el Hijo de Dios. Él afirma que sí, y ellos lo acusan de blasfemo.
Qué ironía. Pilato le preguntará si él es rey. Jesús, sin ambigüedades, dirá, sí lo soy. Pero Pilato al final ordenará que lo crucifiquen como a un subversivo, entre burlas y torturas, como si no fuera humano, apenas poco más que un animal. Qué ironía. Pondrá a la multitud a elegir entre Barrabás y Jesús. Qué ironía. Barrabás en hebreo significa hijo del Padre. Y Barrabás saldrá libre, el asesino saldrá libre, conservando su vida. Y el verdadero hijo del Padre cargará como esclavo con su cruz para morir en ella. Qué ironía. Algunos siguen sin entender, los que ponen precio al perfume, los que ponen límites al amor y a la misericordia y esconden su mezquindad en causas nobles. Era mejor dar el dinero a los pobres, dicen, dijo Judas el traidor, cuando nadie había amado tanto a los pobres como Jesús. Con su perfume la mujer ungió a Jesús. Qué ironía. Jerusalén quería mostrar que Jesús no era el Mesías, es decir, el ungido en hebreo. Roma quería mostrar que no era rey y Jesús ya había sido ungido como se ungían los reyes en la cabeza por una mujer. Matando a Jesús, Roma y Jerusalén hicieron visible y universal el mesianismo y el reinado de Jesús, y la resurrección lo confirmó. Muriendo vivió para siempre. Qué desconcertante ironía. Se anticipó a mi muerte, ungiendo mi cuerpo para la sepultura. Así interpretó Jesús el gesto de la mujer y su propia muerte llena de sentido y de esperanza. Y la resurrección, la fragancia de la misericordia de Dios ha confirmado que Jesús tenía razón. Quisieron matarlo, pero vive para siempre, en la casa de Simón, el leproso, que es la iglesia, la comunidad de los salvados, de los ungidos con Jesús y en su nombre, de los que comparten su destino como el frasco de alabastro y se esparcen como Él, como fragancia de eternidad. La iglesia es como la mujer que irónicamente no tiene miedo de romper sus miedos ni sus prejuicios, para que nada pueda impedir que se esparza la misericordia. La iglesia de la que solo se guarda memoria cuando ella misma guarda la memoria de Jesús y predica su evangelio con la misma valentía, con la misma intensidad y con la misma pasión que el Maestro y que esta mujer. Por eso no importa su nombre, porque si tuviéramos su nombre escrito, solo sería ella, la mujer, pero ella es la iglesia. Ella somos nosotros, la iglesia que parte el pan de su Señor y sirve su vino generosamente para alimentarnos. Muchas ironías nos mostrará más el Evangelio. La ironía de un joven soltero. Jesús pidió a sus discípulos, salgan a la calle, encontrarán a un muchacho con un cántaro, porque cargar el cántaro y ir por el agua al pozo era tarea de las mujeres. Y si ven a un muchacho cargando el cántaro, significa que está soltero. Síganlo. Digan que los lleve al piso superior, a la alcoba de los matrimonios, pero él está soltero. Soltero mostrará el amor esponsal de Jesús. Qué ironía. Un amor eterno que nadie destruye. Un muchacho que estaba vestido con una sábana muy fina, dice el Evangelio, pero cuando vinieron los soldados y apresaron a Jesús, a él quisieron agarrarlo, pero soltando la sábana salió huyendo desnudo, dice el Evangelio. Y algunos quieren interpretarse 20,000 cosas que su morbosa imaginación les da para ello. La escena es muy elocuente y muy triste y muy irónica, porque esa sábana fina de la que habla el Evangelio se refiere al bautismo. Y así hay muchos, revestidos con el Espíritu de Jesús, la más fina de las sábanas, la más fina de las telas, la más fina de las túnicas, pero a la hora de la verdad mostramos de qué estamos hechos, lo pobre de nuestra naturaleza, quedamos desnudos ante los demás, porque preferimos huir, abandonar a Jesús, porque preferimos decir que no nos escucha, que no es bueno, porque preferíamos estar como Simón Pedro cuando todo iba bien. Qué ironía, revestidos del mejor espíritu, y dejar morir solo al que nos lo regaló. Si hemos pues aflojado los músculos del corazón, estamos listos, hermanos. Vayamos al encuentro del crucificado, de la fragancia de su perfume, este perfume que destruyó juntos al pecado y a la muerte,
y nos regaló la eternidad.